Bueno, el tema, como decía Nancy, es economía para gente común. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos economistas, que sabemos de economía, que, que tenemos elementos técnicos. No, en absoluto. Pero sí que creemos que en este proceso de eh, ir recuperando capacidad de decisión, ir saliendo de esa ignorancia programada en la que nos han ido metiendo a la gente común, justamente, que hace que terminemos muchas veces votando en contra de nuestros propios intereses. La economía es un tema muy importante y, y sobre el que hay una gran ignorancia. En general, uno escucha, no sé, cuando salen noteros a la calle, por ejemplo, y preguntan cosas sobre los precios, sobre la inflación, sobre cómo está la vida económica. Las respuestas son en general muy elementales, muy puntuales, y uno se da cuenta que en general la persona está respondiendo algo que en ese momento le está pasando. Hay gente que dice, sí, los precios están muy caros, otros dicen, bueno, el gobierno hay que darle tiempo porque está ordenando. O sea, repite lo que escucha o dice algo que le está pasando en ese momento. Pero no hay una comprensión general de qué provoca que pase lo que pase, qué, qué elementos habría que tomar en cuenta, y eso no es necesario ser economista para poder tener una idea. Es más, eh, yo creo que es mejor no ser economistas, porque los economistas tienen una gran distorsión que les han enseñado así, y desde mi punto de vista, que yo hablo desde el sentido común, hablo desde alguien que trata de entender lo que pasa, que trata de informarse y de estructurar la información para tener un criterio. Me he dado cuenta que los economistas, sobre todo los profesionales de la economía, en general están creídos que la economía es una ciencia exacta. Y ese es un enorme error conceptual, que tiene que ver no con ellos, sino con que les han enseñado así, porque a medida que se fue instalando e imponiendo el sistema de creencias que necesita un sistema capitalista, necesitaban eh, elevar la ciencia económica a la categoría de ciencia exacta. Ciencia exacta, ¿qué quiere decir? Que es como si fuera una ingeniería, que se hace un cálculo y ese cálculo tiene que dar exacto y no hay discusión. O sea, puede estar bien o puede estar mal, pero no hay discusión. O un cálculo sobre un edificio, sobre un puente, sobre una estructura. Ahora, la ingeniería sí es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social. Es una ciencia que tiene fórmulas matemáticas, que tiene aplicaciones prácticas de una ciencia dura, pero que está sujeta a una sociedad formada por seres humanos, formada por fuerzas sociales, formada por distintas situaciones históricas que hacen que esos datos no sean exactos. Sin embargo, el economista habla como si él no se equivocara. Es más, creo que son la única profesión que se equivocan todo el tiempo y no pagan el costo. O sea, si un ingeniero se equivoca y se le cae el puente, va a tener serios problemas. Si un médico se equivoca y se le muere el paciente que no se debería morir, va a tener serios problemas. Los economistas dicen cosas que nunca salen o que a veces sale todo lo contrario
y siguen opinando como si fueran unos sabios. Bueno, en la introducción yo trataba de decirle que no le vamos a hablar de economía desde el punto de vista de los economistas, primero porque no sabemos y segundo porque no estamos tan de acuerdo. Y tercero porque queremos razonar con quien nos escucha, ayudar a razonar en todo caso, y si nos quiere llamar o mandar un mensaje sería interesantísimo razonar juntos, aplicando esto que yo decía de estructuremos la información para ir entendiendo desde el punto de vista de donde nosotros vivimos, desde donde nosotros nos afecta, qué sucede con la economía. Es posible que alguien que está escuchando diga, pero yo qué tengo que ver con eso, ¿por qué tendría que saber? Porque te afecta de forma directa. Y yo traía un ejemplo que escuchaba esta mañana como para que entiendan el punto de vista que queremos poner aquí. Esta semana se declaró en cesación de pago un grupo económico ligado al campo energético, el grupo Albanesi, que, bueno, como digo, se declaró en cesación de pago. ¿Qué significa? Que dijo, no tenemos para pagar nuestra deuda. Es el tercer grupo económico importante que se declara en cesación de pago desde que está el gobierno en Milei. Los dos anteriores estaban relacionados al agro, con lo cual uno se puede sorprender, es decir, son las áreas económicas donde se gana mucho dinero, y este otro está ligado a la energía. Vos me preguntarás, ¿y a mí en qué me afecta eso? Bueno, yo te lo voy a comentar desde el sentido común. Ese grupo deja sin pagar 19.000 millones de dólares. Para que vos te hagas una idea, la reconstrucción de Bahía Blanca, o sea, ustedes todos saben que hubo una inundación, que se rompieron puentes, se rompieron casas, se destruyó un hospital, se rompieron las rutas, se rompieron las vías férreas, o sea, se destruyó la ciudad. La reconstrucción total de Bahía Blanca cuesta alrededor de 500 millones de dólares. Para que vos hagas una comparación, estos tipos acaban de decir, paga Dios, o decir, no voy a pagar 19.000 millones de dólares. ¿A quién no le van a pagar? Al Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Vos me dirás, ¿y eso qué es? Bueno, es el fondo que garantiza el pago de las jubilaciones. O sea, las jubilaciones que se deberían sustentar por el aporte que hagan las patronales y los trabajadores activos para pagar las jubilaciones, en la época de los 90, en el menemismo, Cavallo hizo una excepción donde bajó el aporte de las patronales. A su vez hubo un crecimiento de la desocupación, con lo cual bajó el aporte de los trabajadores activos. A partir de ahí, la jubilación empezó a ser no sustentable. Entonces, ¿qué hicieron? La privatizaron. O sea, armaron las FJP, que en realidad eran empresas de los bancos, para empezar a cobrar esos aportes, y cada trabajador armaba su propia cuenta de acumulación para cuando se jubilara. Era un gran negociado. De hecho, de lo que cada trabajador aportaba, solo el 11% quedaba en su cuenta, el resto eran comisiones. O sea, era un choreo alevoso, con lo cual las jubilaciones se fueron haciendo cada vez más insustentables. Al punto, que no sé si se acuerdan de Norma Pla, los jubilados que protestaban porque realmente tenían jubilaciones de hambre.
Cuando cae la alianza, cuando explota la convertibilidad y asume al tiempo el gobierno peronista, primero Duhalde y después Kirchner, tienen que hacerse cargo de ese problema. Empiezan a poner fondos del Estado para ayudar a las jubilaciones y al cabo de un tiempo terminan recuperando los fondos de las AFJP. O sea, nacionalizando nuevamente, puesto que casi toda la jubilación la estaba pagando el Estado. Los que se iban jubilando de lo que habían logrado acumular no llegaban a cobrar ni el 10% de lo que necesitaban, así que el resto lo ponía el Estado, entonces se vuelve a nacionalizar el sistema de jubilaciones. Los fondos que habían los bancos acumulado, que los habían a su vez invertido en acciones de empresa, que lo habían invertido en distintas inversiones, valga la redundancia, se lo tomó el Estado. Con eso que recuperó el Estado, armó un fondo de sustentabilidad del ANSES. ¿Para qué? Para garantizar los desequilibrios que hay en las jubilaciones. Eso lo fue manejando el Estado Nacional, como digo, para garantizar las jubilaciones. Desde que entró este gobierno, el de Milei, ya Macri, en su momento, estuvo a punto de privatizarlo hacia unos fondos cataríes. No lo logró, pero Milei lo que viene haciendo es ponerlo como garantía de distintos préstamos, uno de ellos, por ejemplo, al grupo Albanesi, que acaba de decir, no voy a pagar. O sea, fíjate vos cómo algo que parece una noticia alejada de economía, te está afectando directamente a vos si sos jubilado, o te está afectando directamente a vos si sos trabajador que en algún momento se va a jubilar, y sin embargo no tenés los datos, porque nadie te los da, como para que te des cuenta lo que están haciendo con tus fondos de garantía de sustentabilidad. Eso quiere decir que esa deuda que no paga este grupo va a quedar cubierta con lo que debería ir a las jubilaciones. Lo perdió el ANSES. O sea, el ANSES ya no la tiene. El ANSES perdió esa plata porque la prestó y no la va a recuperar. O sea, la perdieron los jubilados o los posibles jubilados o los futuros jubilados. Sí, o también vos capaz que lo decís desde tu edad que tenés más compañeros jubilados. Yo lo pienso desde mi lugar y digo, ¿cuántos abuelos de mis compañeros o mis papás, porque yo tengo papás que son bastante más grandes de lo normal, pero es como tanto mis papás como mis abuelos o los abuelos de mis compañeros también les afecta. En realidad nos afecta como sociedad, porque este es un elemento más de lo que tenemos que entender si están gobernando para nosotros o no, porque de última esa debería ser la pregunta que uno se haga frente a un gobierno o frente a una propuesta económica ante las elecciones, por ejemplo. Si hay una propuesta de un partido que dice, votame a mí, qué sé yo, el ciudadano debería tener los elementos para preguntarle, bueno, ¿cuál es tu proyecto económico? ¿Qué es lo que vas a potenciar? ¿Dónde vas a recortar si es necesario? ¿Qué es lo que vas a equilibrar? O sea, lamentablemente eso es lo que hemos ido perdiendo y es donde nosotros modestamente queremos contribuir.